de la hora 25. Estamos llevando una gran conversación con mucha gente hace mucho rato, así que ando en un modo de conciencia ampliada, así que voy a tratar de aprovechar el momento y hacer una mirada del proceso constituyente, el proceso chileno, la cultura, la sociedad, el mundo, y tratar de ir tejiendo un poquitito más desde arriba para buscar o señalar cuáles son dónde están las grandes coherencias que nos permitirían evaluar qué es lo más doméstico. En la propuesta constitucional encontremos coherencias o incoherencias. Y tenemos de invitado a una persona que ya vino con nosotros, que los invito a revisar el capítulo, porque también hablamos un poquitito de idiosincrasia, cultura, sociedad, política y cómo eso se tensa. Así que hay un antecedente a esta conversación para quien la quiera ver desde el principio. Así que sin más, de invitado, Javier Couso. Bienvenido, Javier, al programa nuevamente. Gracias, Sebastián, por tenerme de nuevo aquí. Bueno, yo feliz de conversar contigo en este momento que requieren muchas miradas. Tenemos que construir más que destruir al adversario, generar un poco más de puente. ¿Cuál es la sensación que tú ves del momento político doméstico? Sí. A ver, estamos ante una decisión que es significativa, no hay duda respecto de eso. Cambiar o no una constitución no es algo menor. Pero como tengo la oportunidad de conversar con muchos colegas extranjeros, estaba en un curso de verano en Holanda, donde hago clase, no me dejaba de llamar la atención que para mis colegas, que por supuesto ven una gama de países mucho más amplios, les llamaba la atención la intensidad con que se vivía esta decisión, atendido lo que para ellos eran cuestiones relevantes en términos del cambio, que significaría una opción u otra, pero dentro de un margen razonablemente manejable. Entonces decían, ustedes no están, como por ejemplo ocurrió en Myanmar, un país de 80 millones de habitantes, donde la duda era si el ejército continuaba o no con el 4% de escaños del Parlamento por derecho propio o no, que eso llevó a un golpe de Estado eventualmente. Entonces, es bien notable cómo algunas personas que ya eran mayores de edad para el 70, 73, reportan que han visto en algunos momentos, no quiero exagerar, una intensidad parecida a la de la Unidad Popular, sin que esté en juego cosas como las que estaban en juego en esa época, que era plena Guerra Fría. Chile era visto como que si se iba a alinear con dos potencias en guerra, digamos, fría, pero en guerra. Acá no es que Chile esté buscando alinearse con China, que sería hoy día quizá, o Estados Unidos, sino que es una variación de economía de mercado la que tendría Chile, más preocupada por la ecología, si es que gana el apruebo, creo yo, más igualitaria eventualmente, una presencia mayor del Estado, pero puesto en palabras bastante sencillas para la gente. Chile se parecería más a la República Oriental del Uruguay si gana el apruebo, y más a Singapur en términos de su modelo económico, si se mantiene el actual sistema constitucional. Entonces, lo que veo es un país que está enfrentado a una decisión importante, pero con una intensidad que de momento parece desmesurada, atendida la realidad chilena. Sí, yo creo que ahí hay un poco se insuflan un poco los ánimos artificialmente en algún origen, y después la gente como que replica. Las redes sociales tienden a replicar, y yo creo que en este momento el dicho "la gota de agua taladra la piedra", nosotros vivimos con un goteo permanente que genera desconfianza. Yo creo que por ahí está el ánimo que polariza, porque finalmente... Mira, te voy a leer una reflexión que tenía y que es pertinente a lo que estamos conversando, y de ahí nos agarramos. Mira, es una reflexión desde lo social a lo político, una propuesta. Tanto el apruebo como el rechazo usan la estrategia de mostrar lo peor del adversario para exaltar las emociones fanáticas, emociones que también son irreflexivas, dañan la cohesión social, impide colaborar y le hacen mal a Chile, dividiendo en lo distinto por sobrejuntar en lo semejante. Esta dinámica mantiene enfermo a Chile repetitivamente, y creo que deberíamos darle una nueva mirada a esto.
¿Y qué te evoca esta reflexión de entrada? A ver, yo creo que son dos cosas cuando lo miraba. Y yo creo que lo peor de quienes están por el apruebo y el rechazo suele tener más prensa. Al interior de ambas opciones hay gente muy sensata que no está en ese espíritu. Entonces, pero lo que se nota más es como que el que grita más fuerte de ambos lados suele tener más, más prensa. Yo no puedo dejar, creo que es importante transparentarlo, creo que le haría bien el apruebo a Chile, pero todos los días casi estoy en contacto con colegas que son del rechazo. Y a nivel familiar tengo la suerte, lo considero una fuerte suerte, convivir con gente que conozco, que quiero, que está por el rechazo y yo estoy por el apruebo. Porque creo que es una cosa afortunada porque me permite entender cuáles son las aprensiones de los que están en una posición distinta a la mía. Pero lo hablábamos al comienzo, fuera de cámara, creo que las redes sociales con todos los beneficios que han traído, por ejemplo, hoy día estamos interconectados y si hay un tsunami al celular de los dos nos va a llegar un aviso para salir arrancando. Y eso es muy bueno. Y también nos permite estar en contacto con gente muy cercana a miles de kilómetros, en otros continentes a veces. El efecto, y esto se ha estudiado mucho, hay autores muy importantes que están trabajando en los Estados Unidos y otros países, el efecto odioso de las redes sociales, cuando hay situaciones polarizadas, puede ser realmente muy dañino para la cohesión social, lo que esa lámina planteaba. La pregunta es cómo le hacemos, porque en una sociedad democrática y abierta no se puede prohibir y no se debe prohibir la expresión en Twitter o en Facebook, en fin. Pero el control social es muy difícil cuando hay cuentas anónimas, por ejemplo. Y el control social siempre juega un rol. La gente lo mira como algo negativo, pero el control social puede haber sido abusivo en algunos momentos, pero también es la persona que te dice ser razonable. Yo creo que hay un autor muy bueno que se llama John Rawls, falleció hace 20 años, pero fue decisivo en la filosofía de la segunda mitad del siglo XX. Y Rawls hacía la distinción entre racional y razonable. Una persona puede estar defendiendo algo racional y puede insistir y traer, pero hay un momento en que es poco razonable su actitud. La razonabilidad tiene que ver con esta capacidad de bajar la intensidad, de plantearse la posibilidad de que su argumento, por racional que parezca, pueda estar equivocado, por bien articulado, bien construido que esté el argumento, pueda estar equivocado. Y yo creo que hay muchas pasiones que se han desatado, mucho miedo. Es verdad que también hay nuevas realidades en los últimos 20 años que distan mucho de lo que fue la década del 90, donde había problemas, pero estaban más por debajo de la alfombra. Ahora están todos afuera. La delincuencia y el narco es algo que, si existía, no sabíamos a mitad de los años 90. Había delincuencia, por supuesto, pero bastante acotada para Chile. Si uno vivía en Nueva York, que en los años 90 fue la época más criminal de la historia de Nueva York, fue el año 91. Pero en Santiago de Chile y en el resto de las regiones aún menos crimen había que hoy. Eso ya pone a la gente tensa, porque cualquier persona que va en transporte público puede ser una amenaza. El cambio siempre también ha generado incertidumbre. Yo soy de los que cree que en Chile todavía no se ha procesado del todo el estallido social. De hecho, todavía estamos en la etapa de teorías de por qué ocurrió. Hay mucha gente que vive como un duelo lo que ocurrió. Yo creo que no tiene mucho sentido preguntarse si era o no evitable hoy. La realidad es que ocurrió y en alguna medida está con nosotros todavía. Entonces, si uno a la luz del estallido social mira lo que hay,
no es sorprendente que un proceso como este, que va a ser decisivo en cambios simbólicos, por ejemplo, hay mucha gente que que está por el rechazo, que es más que nada porque teme que cosas que son muy cercanas a su espíritu desaparezcan. De ahí que el fake news de que se eliminaba la bandera y el himno, ¿te acuerdas que duró mucho? Hubo una polémica y... No es tal, está el artículo que lo establece, hasta el escudo. Pero el que haya prendido ese fake news, yo creo que denota que hay un terreno muy propicio para de gente con mucho miedo. Y el miedo de los que están por el apruebo es que nada cambie, que todo siga igual. Y no es un secreto que los jóvenes y los más desaventajados están en general más por el apruebo, y las personas más acomodadas y de más edad están en general, estos son generalizaciones, más por el rechazo. Y esto es una brecha que es importante pensar cómo empezar a trabajarla el día 5 de septiembre. Yo creo que ese debería ser uno de los temas que no estoy pensando solo en cuestiones, yo me dedico al derecho constitucional y por supuesto estoy con colegas pensando cuestiones técnicas sobre qué debería pasar el 5 de septiembre, ocurra el resultado que ocurra. Pero digo, a nivel del tejido social, como decías tú, ahí ya no hay lo que, fíjate, porque estamos en una época en que eso es bueno. El lenguaje hablaba de hombres buenos para buscar a alguien gente respetada que respetara, y eran hombres varones. Ahora ya denota cómo estamos en una era distinta y bienvenido. La paridad de género para mí es clave en la propuesta del apruebo, por ejemplo. Y creo que ya no va a haber retroceso, aunque pierda el apruebo. Lo veo demasiado instalado. Pero más allá de eso, creo que carecemos de hombres o mujeres indiscutidamente capaces de hacer ese puente. Y vamos a tener que aprender a hacerlo colectivamente entonces. No existe ese recurso. El recurso ese fue el cardenal Silva Enríquez durante la dictadura. Me acuerdo que fue una persona, hay récord histórico de que en el peor momento previo al golpe, cuando estaba más enconado las fuerzas políticas, el cardenal invitó a comer en su casa a Patricio Aylwin por la oposición y a Salvador Allende, instándolos a ponerse de acuerdo. Y los dos fueron porque el cardenal Silva Enríquez era en esa época un Chile más religioso, más mono religioso, de la mayor parte del país era católico, pero el cardenal tenía una estatura que hacía que una persona agnóstica como Salvador Allende y un católico como Patricio Aylwin fueran a encontrarse presionados, ambos por sus partidarios de no hacerlo, a conversar. Ese tipo de personajes ya en estas sociedades no existen. En Estados Unidos no existen tampoco. Lo que nos revela cómo es global esto también. El grado de polarización que vive Chile es quizá menor que el norteamericano. El grado, porque en Chile nadie discute. Uno toma al más ferviente partidario de Kast y va a reconocer que Boric ganó la segunda vuelta. Yo no he conocido a nadie, conozco gente del grupo Kast, razones familiares, en fin. Pero en Estados Unidos cerca del 70% de los republicanos cree, o el 50% creo que fue la última, bajó un poco en los últimos meses. Un año y medio después de la elección creía que le habían robado la elección a Trump en una de las democracias más antiguas de la modernidad. Robado. O sea, fíjate el grado en una sociedad infinitamente más rica que Chile en términos de recursos, con las mejores universidades del planeta, o muchas de las mejores. Entonces, es una época compleja. Yo creo que es una época compleja que no es tan conveniente que sea el mundo político el que vaya arriando el tiempo. Sobre todo en que una y otra vez replicábamos la misma lógica de la izquierda y la derecha,
Es una tontería, pero efectiva, súper efectiva. El encuentro Kast-Boric volvió a ponerlos los unos contra los otros, abanderarse, radicalizarse. La prueba y el rechazo vuelve a dividir en la misma lógica, más o menos coincidentes con los mismos bandos, poniendo una sociedad en un escenario, para ser templado, pongámosle 50 y 50. Hay algunas encuestas que ya, pero para no enredarnos en eso, convengamos que están más o menos la mitad para allá, la mitad para acá, por lo pronto. Y tú dices, ¿cómo un proyecto social va a poder prosperar cuando el incentivo es a separarlos y antagonizarlos? Entonces uno dice, cuando tú señalas, habían personas que operaban en el mundo espiritual o en el mundo social o cultural, qué sé yo, en esos mundos nosotros encontramos muchas coincidencias cotidianas como ciudadanos. Muchas, muchísimas. Uno se pone a conversar con la mayoría de la gente y todos dicen, bueno, si hay que acabar con la corrupción, sí, estamos completamente de acuerdo. Hacer el esfuerzo para un Estado garante de derechos, estamos bastante de acuerdo y tenemos que ver qué tan posible, qué tan imposible, el rol del cómo se engrana, pero más o menos todos decimos, ya, bueno, si hay que pelear alguna cosa, por último peleamos esta, ya, más o menos bien de acuerdo, ya. Hay otras cosas, por ejemplo, el sistema político, que uno pudiera decir, mira, en verdad esa cuestión saca mucha roncha, porque en verdad hay una tradición política, 200 años, qué sé yo. Y ahí empieza como la cosa, así como la desconfianza a decir, ¿cómo podemos dar un paso hacia un sistema político con menos contrapesos, obviamente más ágil, sin duda, en atención a lo que nosotros hemos aprendido históricamente de lo que deviene el político, que el camino del político usualmente puede ser desde bien intencionado hasta las circunstancias te obligan a las lealtades y las coherencias terminan tensándote a llevarte para otro lado inevitablemente. E incluso los más que dicen, no, es que la honestidad, tienen que entender que en el mundo político la honestidad no es un pilar particularmente deseable, porque se necesitan las oscuridades para que las cosas operen, y siempre ha sido así, no es una cosa de ahora particularmente. Pero yo creo que en lo social estamos muchísimo más juntos que en lo político, muchísimo más juntos que en lo que nos muestran las redes sociales, pero el hecho de que nos convertamos en antagónicos, inevitablemente, como tú dices, bueno, la posibilidad que tú tienes de repente un sábado, una sobremesa, conversar con uno del apruebo, otro del rechazo, o 5, 3, 2, todas las combinatorias, cuando hay respeto uno por lo menos parte de decir, a ver, déjame entenderte, porque quizás si nos entendemos podemos conversar, o estás equivocado, no es tan así, o sí, y se produce algo como cuidadoso, como que ya, mira, te voy a escuchar. En cambio en las redes sociales es facho recalcitrante, comunista de no sé qué, y eso destruye, completamente hace daño. Sí, yo creo que como mirando la mitad del vaso lleno, a pesar de lo que coincido contigo que está cargado el ambiente, todavía no hemos caído en la idea de que todo el que piensa distinto es un traidor. Esto lo usan mucho los candidatos populistas autoritarios. Ya no se habla de adversarios sino de traidores. Y fíjate el efecto autoritario que tiene eso, porque si mi adversario político es un traidor por definición, yo no puedo creer en la alternancia en el poder, porque eso sería antipatriótico. Yo le estaría dando el poder a un traidor, o estaría permitiendo que eso ocurra. O sea, por definición, cuando uno empieza a caer en la idea de dividir el campo político y social a veces, entre patriotas y traidores, la única solución en largo plazo de eso es el autoritarismo, impedir la alternancia en el poder. Y yo creo que en Chile todavía no hemos llegado ahí. Hay atisbos, sí, de... Hay atisbos. Yo creo que pasó demasiado piola, como dicen los cabros, inadvertido, no se le dio la importancia. Un discurso, 2 van ya, en menos de un mes, de un diputado, no quiero personalizarlo, pero es un diputado de un partido nuevo, del Partido de la Gente, que planteaba que él hablaba de lacras sociales, lleno de epítetos para hablar de los delincuentes, la clase criminal. Y bueno, más allá de que decía que había que ponerle balas, 12 balas, en fin, a cada uno de ellos. Lo irónico es que
ese discurso tiende en el largo plazo a minar instituciones que tomaron siglos en establecerse, como el debido proceso. El debido proceso, que ellos llaman los derechos de los criminales, son lo que nos permite distinguir el que hizo un crimen del que no lo hizo. Así de paradojal. No hay tal cosa como una clase criminal. Hay seres humanos que a veces cometen delitos y a veces no. Y la misma persona puede haber cometido un delito y después ser resocializado. Entonces, y hay gente que comete todos los días delitos tributarios. La pregunta boleta o factura, yo tengo la oportunidad de trabajar en Holanda, cada 3-4 meses voy para allá y nunca me hacen esa pregunta cuando voy al supermercado allá. Y acá me la hacen siempre. Entonces, las cajeras les pregunto a veces y me dicen, no, es que hay gente que lo usa carga a la empresa cosas que, pañales, y no es empresas que venden, digamos, artículos de bebés o de enfermos, para ancianos. Claro, ancianos o para guaguas. Sí. Entonces, pero eso no es considerado parte de la clase criminal. Entonces, yo diría que hay que estar atentos a no se trata de estigmatizar a quienes caen en eso, sino que más bien a traer un diálogo y explicar que cuando el hijo de esa persona que está diciendo que hay que matar a todos los criminales, cuando Dios no quiera su hija o hijo se haya tomado un par de tragos de más y mate a una persona manejando, no le pongan balazos porque va a ser el primer defensor de las garantías del imputado. Lo hemos visto. Yo me acuerdo nítido, una diputada en los años fines de los 90, comienzo del 2000. Era, pero firme, ley y orden. Y su hijo estuvo involucrado en un cargo de tráfico, microtráfico. Pero era la gran campeona de las garantías penales. Y está muy bien, porque lo que pasa es que ahí humanizó a alguien que estaba imputado. Antes era la clase criminal, que cuando hay inmigración, esa combinación sí que es letal. Es muy fácil cargar que porque hubo un individuo que cometió un delito y que pertenecía a un grupo inmigrante que está creciendo, que se califique a todo ese grupo de criminales. Eso ya es la xenofobia. Y que es un país lleno de inmigrantes, si uno escarba, no solo tenemos sangre indígena todos, sino todos tenemos sangre de alguna parte del mundo. Yo tengo compañeros de universidad de Japón, China, Europa, en Chile. Entonces, se olvida muy rápidamente. Esto yo lo vi en Estados Unidos cuando uno veía a gente que sus abuelos fueron discriminados por inmigrantes italianos y que eran los campeones del racismo contra los inmigrantes mexicanos. Entonces, son dinámicas muy antiguas y yo creo que hay que estar alerta en el sentido, digamos, positivo de la palabra, tratar de, ojalá invitar a alguien que dijo, a ese diputado que dijo aquello, y tener un diálogo que sea racional y razonable. Sí, yo creo que ahí también das con una pista bien interesante que son los aspectos culturales de la cultura chilena, que en las formas de ser tiene malformaciones que se usan a granel. Por ejemplo, todo el tiempo nosotros nos vemos tentados a absolutizar al otro, como los comunistas, las Fuerzas Armadas, los políticos, los empresarios, y les cargamos directamente. Entonces uno diría, debemos empezar a hablar de algunos empresarios, algunos. Ese simple cambio en el lenguaje, porque lo que está es que nosotros las representaciones sociales que hemos adherido y replicamos son muy, muy vagas e incluso inútiles, porque cuando tú dices los empresarios son corruptos, esa declaración no te permite hacer ningún tipo de operación con ella, porque es tan general que no... ¿Qué vaya a hacer si en verdad serán un 5, un 10, un 15, un 20, un 30? Pero no son todos en ningún caso, Además que tampoco son, no solamente, y aparte uno termina señalando como los más millonarios, pero lo mismo que tú señalas de boleta o factura, o no le doy la boleta, opera desde el kiosco de la esquina hasta las grandes corporaciones. Entonces hay rasgos culturales que deforman el entendimiento mínimo para poder conversar. El mismo hecho del adversario político
yo creo que viene heredado, no sé, quizás se acuñó mucho más en el 70, de claro, o sea, este bando iba a matar al otro. Y este bando tenía entonces, efectivamente, era una cuestión de bandos de vida o muerte. Yo creo que eso todavía se arrastra y yo rastreo en el apruebo algún núcleo que resuena mucho con eso. Completamente entendible, o sea, completamente entendible la vivencia desde el cual ese grupo vive todo este proceso debe tener un peso histórico, familiar, gigantesco y que efectivamente señala a los otros en grandes generalidades también. Y eso impide que los que no eran malos de acá tiendan puentes. Yo estoy seguro que en lo social estamos en un gran acuerdo de muchas cosas. Si es en los medios y en las redes sociales y en las estrategias políticas muy convenientes de forzar la adherencia y la lealtad casi como algo de que eres un traidor, sino esto, lo otro, impide que esto social emerja más mancomunado como realmente yo lo siento, o la hipótesis que tengo. A ver, yo creo que las redes, volvemos al tema de las redes, porque yo solo participo en Twitter en temas técnicos, más bien jurídicos, pero leo Me ha llamado la atención dos cosas, que el bullying que en cara a cara sería intolerable y que otras personas en vivo, si yo tuviéramos acá a una persona haciéndole bullying a un niño, a una viejita, nosotros no lo toleraríamos e intervendríamos. Uno no ve eso en las redes, como que el anonimato es doble, porque puede que yo vea un bullying en la calle, una persona que no conozco, pero igual mucha gente va a intervenir. Es verdad que en sociedades de masa, todavía me acuerdo en el metro de Barcelona, un grupo que miraba al techo mientras un grupo de gente estaba golpeando a un inmigrante. Existe a veces eso, por miedo tal vez a ser atacados por los que están haciendo bullying, pero en situaciones en que incluso hay muchos que podrían haber parado el bullying, hay veces que no se hace, pero en general en Chile, en la calle, entre desconocidos uno vería a alguien que se levante y dice, a ver, paremos esto. Y en las redes se permite más porque el anonimato es doble, ni siquiera hay una cara y a veces no es nombre. Es poco común que gente con su nombre y apellido verdadero caiga en las cosas que a veces se ven en las redes. Es poco común gestos digamos, de bondad o de amabilidad o de gentileza entre gente que está en esas redes. Yo tengo la pregunta que casi sería feliz de ver una investigación, si es igual en todos los países o hay variaciones ligeras en el bullying en las redes sociales entre diversos países. Pensemos, no sé, países que tienen otros datos dicen que son más integrados socialmente. ¿Se tratará mejor la gente o no en las redes? No sé, pero tengo la impresión de que siempre me acuerdo de este amigo que decía que todo lo importante lo aprendió en kindergarten, digamos. No maltratar al más débil, decir la verdad, digamos, pedir excusas cuando le hacía voluntaria o involuntariamente daño a otro. Y ese tipo de cuestiones uno ve como una especie de licencia para hacerlas porque paradojalmente, y esto es lo más complicado de todo, suben los seguidores de los que producen más escándalo, que a veces son los que caen en este tipo de desmesuras. Como que la desmesura rinde. Y además es celebrada por otros adherentes, o sea, cuando alguien le pega al que yo odio, se convierte en un campeón para mí y yo lo felicito. Claro. Y el personaje típicamente anónimo va a decir, qué par de buenistas estos dos que están quejándose. La palabra buenismo, entendida como promover el encuentro entre personas, pero con total ignorancia de lo duro que es el mundo, yo puedo entender ese concepto. Pero me da la impresión de que a veces buenismo es leído como alguien que no entiende que el mundo es así de duro y punto. El tema es que, claro, cuando uno ha tenido la oportunidad de ver otros países donde la gente literalmente se mata unos a otros, el que critica a los buenistas, ahí me gustaría verlo si estaría tan contento de estar en una sociedad donde no hay ningún... el buenismo podrá pecar de ingenuo, pero el cínico, que es distinto al hipócrita,
es alguien que básicamente cree que en el mundo no hay posibilidad de filantropía o de que el mundo fue y será una porquería y que solamente el que se aprovecha es el único. Es como el tango cambalache, ¿no? Ese es el cínico. El hipócrita es alguien que, digamos, oculta su maldad y se trata de aparentar como bueno. Pero la única ventaja que tiene la hipocresía es que es el homenaje que el vicio le rinde a la virtud, como se dice, ¿no? La hipocresía. Pero cuando estamos en un mundo cínico, ya es más disolvente de todo. Todo vale, todo es lo mismo, nada es mejor que otra cosa. Y yo creo que la gente en su vida, a lo largo de una trayectoria vital, no se comporta así. A lo largo de su trayectoria vital, hasta los mafiosos más asesinos tienen momentos en que en su trayectoria con se pueden enternecer con un perrito en el camino. Exacto, porque hay algo ahí en la contradicción del ser humano. Pero volviendo a Chile y a lo político y a lo que nos convoca. Tenemos que hacer un pequeño corte sí. Y volvemos, pero sí me gustaría rescatar lo que tú señalas de cómo las representaciones sociales que se cuajan en las redes sociales, a mi juicio, no son coincidentes con la realidad social cuando nos encontramos. En la mayoría de los casos, creo yo, se puede conversar de algunas cosas con amigos, independiente que sean del apruebo o el rechazo. Bueno, cuando ya son fanáticos ya es como ya caso perdido, ya esta cuestión no va a avanzar nada. Pero en la gran mayoría de los casos uno puede decir, no, yo creo lo contrario, creo lo otro, ya bueno, y uno sigue conviviendo en la diferencia. Pero como tú señalas, en lo cotidiano somos mucho más respetuosos o mucho más cuidadosos del otro. No lo tapizamos de insultos a la primera opinión que tiene contraria a la mía. Podemos jugar un rato ya, pero yo creo que en lo social, o sea, si uno cree que Chile es Twitter, somos como monos con navaja. O sea, estos tipos hay que controlarlos porque en cualquier momento se agarran a cuchillazos. Y cuando uno va por la calle, uno ve como más gente buena en general, normal, pase por favor, muchas gracias, esto, lo otro, sí, ayudemos, ya mejor, la vecina ya necesita algo, ya mira, vamos a ayudarlos, qué sé yo, las juntas de vecinos. Y en general encuentra una gente mucho más normal, con la cual uno puede tratar, incluso pensar cosas distintas, pero seguimos conviviendo. Entonces yo creo que hace muy mal este mundo de las representaciones que se están armando en las redes sociales. No son muy coincidentes. Espero que las redes sociales vengan hacia lo social y no lo social termine plasmado con este mundo de agresión, de morbo, de que ganarle al otro. Hay unos programas que se basan en humillar al otro. O sea, mientras más humillante lo dejo, mientras más elegante sea el demostrarle ante más gente lo estúpido que es mejor. Entonces, eso ya es malísimo. No puedo dejar de acordarme que Trump se hizo famoso en Estados Unidos con un programa que se llama Usted está despedido, que había toda una humillación. You are fired. Sí. Y se basaba en la humillación, básicamente. Esos valores hay que repensarlos desde lo social. Eso en redes sociales o en las lógicas televisivas del rating son muy adecuadas para quien lo mira desde esa cajita. Pero no podemos seguir siendo tan irresponsables como para permitir que eso prospere en el rating y en las publicidades. Totalmente. Sin cuestionarlo o mirarlo críticamente, sociocríticamente. Ya, vamos y volvemos y seguimos conversando. En Clínica Gastrosalud contamos con equipos médicos de excelencia y tecnología de punta para garantizar salud y bienestar a un excelente costo. Contamos con servicios médicos integrales especializados en tratamientos gástricos y programas completos para la obesidad. Realiza tus reservas de hora en la página www.gastrosalud.cl. En Clínica Apoquindo contamos con una infraestructura de primer nivel para ofrecer servicios de instalación de balón gástrico, pellet antialcohol, cirugías plásticas reconstructivas, cirugías estéticas, kinesiologías, psicología, psiquiatría, nutricionista. Visítanos en www.clinicapoquindospa.cl. Clínica Medical Home.
Líder a nivel nacional en hospitalización domiciliaria y servicios ambulatorios para pacientes agudos, subagudos y crónicos. Clínica Medical Home entrega a su disposición experiencia y trayectoria en salud a través de servicios especialmente pensados en las necesidades de cada persona, adaptando el concepto de comodidad a sus instalaciones y residencia mediante altos estándares de calidad. Visítanos en www.cmhchile.cl. Clínica Medical Home. En Logan Abogados contamos con profesionales altamente comprometidos con los intereses de nuestros clientes. Nuestro staff está capacitado para entregar mucho más que una asesoría integral y especializada, pues buscamos proporcionar la tranquilidad que sus intereses merecen y necesitan. Visítanos en www.logan-abogados.cl. En Clínica Nueva Costanera trabajamos día a día por tu salud y la de los tuyos. Contamos con una amplia trayectoria entregando salud y bienestar con servicios médicos integrales, gastroenterología, endoscopía, pellet antialcohol, programa de balón intragástrico, bioimpedenciometría, entre otras prestaciones. Visita nuestra página www.clinicasnuevacostanera.cl e infórmate de todas nuestras prestaciones. Bienvenidos de vuelta. Creo que lo cierto es que en lo social estamos más encontrados. No somos tan talibanes en la mayoría de los casos. No voy a desconocer que los hay en ambos lados y otros tipos de talibanes en otros aspectos de la vida. Pero creo que como chilenos tenemos que confiar más en lo relacional social, más que en las interacciones en lo digital. Porque como decía Javier, en las interacciones en lo digital operan como si fuéramos otra sociedad, que cuando uno lleva esa mirada a lo relacional, usualmente el chileno es mucho más cuidadoso en lo genérico, ayuda, se preocupa, y eso, si fuéramos así en las redes sociales, vaya que avanzaríamos más rápido. Creo que tenemos que tener algunas miradas también más sociales, no seguir toda la vida entre el maridaje de política y economía sin desconocer la importancia, pero creo que el camino de integración va por reconocernos como seres humanos, no como bots o interacciones en lo digital. Javier, ¿cómo ves tú lo social en Chile? ¿Vamos tejiendo, vamos descosiendo, vamos haciendo dos cosas distintas? Yo creo que en Chile había un cambio acelerado cultural y eso impacta obviamente lo social. Chile era una sociedad mucho más jerárquica, donde los límites de lo que era permitido estaban muy concentrados en grupos que tenían un liderazgo cultural. El problema es que tenía eso, es que a veces era muy intolerante, o sea, si los valores de quienes tenían ese liderazgo eran desafiados, esa integración social podía ser muy opresiva para gente que no calzaba. Pensemos en la liberación homosexual que había en Chile. Hasta hace 22 años, 24 años, estaba en el Código Penal, sancionado como un delito la relación sexual consentida entre varones. Nunca entendí por qué entre mujeres no, pero eso es lo que el Código Penal sancionaba. Se aplicaba muy poco, pero fíjense, uno puede tomarle el peso al impacto que tenía para una persona de orientación homosexual, varón, que pendía sobre él una espada de Damocles de la humillación que significaría ser arrestado, detenido. Entonces, claro, era una sociedad mucho más integrada porque compartía valores, pero los que no calzaban lo pasaban muy mal. Se tenían que ir del país, muchos de ellos. Hoy es una sociedad que ha vivido un cambio cultural acelerado, de una mayor autonomía. Cada persona se da su propia regla. Eso lo vemos incluso en cómo la gente... Hay menos control social en estilos de vida, en vestimenta, en todo tipo, en gustos. Antes era una sociedad más homogénea, mucho menos interesante en ese sentido, pero el costo que tuvo eso, hay gente que cree que siempre es lineal, todo solo
El progreso es como lineal y todo no trae nunca tensiones, y yo creo que no es así. Los cambios tensionan hasta que después se estabiliza, la gente acepta que... Yo lo he visto en algunas sociedades del norte de Europa donde ya está perfectamente integrado este cambio, que en Chile es un poco nuevo. Pero toma tiempo que se estabilicen las expectativas respecto a la conducta de los demás. Las relaciones sociales en Chile, yo creo que están, para entender bien en qué estamos, yo creo que hay que entender bien el estallido. El estallido es ineludible y yo creo que todavía no tenemos un diagnóstico, ni siquiera hablo de compartido, un diagnóstico que uno dijera, por lo menos entre, no sé, los antropólogos o los sociólogos, está más o menos claro que esto fue lo que ocurrió ahí. Esto no es raro, además, llevamos 3 años en nada desde el punto de vista de interpretar un proceso de esa envergadura, porque no fue una cuestión de 2 días, de una semana, fueron como 6, 7 semanas intensísimas, y donde en algún sentido el acuerdo por esta nueva constitución buscó darle algún cauce. Después vino la pandemia, entonces es difícil saber qué pasó con el estallido, con la pandemia. Son 2 traumas fuertes, con mucho potencial. También el estallido, o sea, no estoy glorificando la violencia que hubo ahí, pero hubo 1.200.000 personas que pacíficamente marcharon una semana después. Eso está ahí y eso no fue violento. Y esa gente era predominantemente joven, y o si no eran jóvenes tenían la sensación de que habían vivido algo que alguna vez lo conversamos. El Programa de Naciones Unidas había detectado desde el 98 que muchas personas sentían un malestar que surgía de que al país le iba bien, pero yo sentía que apenas llegaba a fin de mes, o yo me sentía muy inseguro respecto a mi futuro económico. Entonces el país está bien y yo estoy mal, debo ser un fracasado. Era muy desgarrador. Y esto lo identificó sistemáticamente el Programa de Naciones Unidas con el Informe de Desarrollo Humano. El estallido lo que hizo fue, en alguna medida, mostrar a la gente, no, el problema no era solo yo. Algo andaba profundamente mal. Pero creo que mientras no logremos entender qué pasó ahí, nos va a faltar, no digo que no vamos a poder avanzar, se puede avanzar, pero creo que el entender exactamente lo que nos pasó como sociedad es importante. Yo miro con mucha atención países que tienen integración en nuestra región, porque uno diría, compararnos con Dinamarca, Noruega, Holanda, un poco son siglos de trayectorias culturales muy distintas. Pero siempre miro a Uruguay con interés, porque es un país que está en el cono sur como nosotros, tiene menos población, territorio más pequeño, pero no estamos hablando de marcianos, o sea, son personas que perfectamente, culturalmente, uno hablando 2 horas se siente muy afín, con muchas cosas en común. Y me llama la atención cómo ellos lograron, habiendo tenido también una dictadura militar violenta, complicada, una transición, un plebiscito en dictadura que dio lugar a la salida, ¿no? Chile no es único en eso, los uruguayos lo tuvieron antes que nosotros, creo que fue el 83 que tuvieron su plebiscito y inauguraron la democracia, unos 5 o 6 años antes que Chile. Y me parece que el gran acervo que ellos tienen es que aparentemente algo funciona ya que no genera estallidos. En Chile hay que tomarse en serio, yo creo que lo que ocurrió ahí. Algo pasó que fue tectónico, digamos, no venía como juntándose energía, una energía no muy violenta en algún sentido y muy, no solo violenta en la manifestación de las micros quemadas, las estaciones de trenes quemadas, los saqueos, sino en la frustración y la rabia ante un sistema que era percibido por mucha gente como muy injusto. Hay gente que sostiene que la promesa de las pensiones, había una promesa bastante explícita que este sistema iba a funcionar bien y la gente iba a ganar un 70% de su último salario. Y cuando fue un 30% del último salario, los hijos de esos pensionados, que apenas estaban llegando a fin de mes, sintieron la necesidad de ayudar a sus padres
sin poder hacerlo. Y la culpa, por lo tanto. Entonces, fue transgeneracional. No es que los pensionados nomás quedaron, sino que también los hijos de los pensionados, las hijas de los pensionados. Y ahí creo que hay un grupo que lamentablemente vive todavía muy aislado. Hay un grupo que vive muy bien. No es que no tengan problemas, pero yo pertenezco a ese grupo. Yo, si tengo una enfermedad, voy a ir a una clínica en que no voy a hacer fila, no voy a hacer cola. Me van a atender inmediatamente. Eso hace que mi experiencia vital sea muy distinta a la de otras personas. El no compartir experiencias vitales tan concretas y cotidianas como si voy a o no tener que hacer cola cuando me duele algo, cuando estoy o muy grave. Chile ha avanzado. En mi generación, cuando yo era joven, tenía 23, 24 años, tuve una enfermedad seria. Los médicos en esa época trabajaban en clínicas privadas y en el sector público. Y esto antes del auge y del GES. Esos médicos me relataban que a un paciente de lo que en Chile se llama el barrio alto, le decían esto es curable, si es que había un 50, 40, 30% de chance de curarse, pero me decían que como valía 50 veces el salario mínimo, sentían que era cruel decirles a esos pacientes, si usted junta 50 o 100 veces el mínimo, o sea, lo que gana, tiene una chance de 30% de curarse. Así que les decían que no había curación, lo que es muy objetable éticamente. Pero uno se pone el zapato del médico ese y se da cuenta que es inconmensurable el aporte que fue el GES y el auge. Y eso se hizo, pero menos de lo que debía. Yo siempre recuerdo que cuando el presidente Lagos presentó el auge, del 7% que todos ponemos para salud, él quería agregar, o que 2 puntos de ese 7 fuera el auge. Y fue declarado, hubo una amenaza de que iban a ir al Tribunal Constitucional. Y era un mínimo de solidaridad, no era otra cosa. Y sin embargo no prosperó. Y eso habría implicado más enfermedades auge antes. Y había gente que literalmente se moría por falta de un auge. Que finalmente yo sostengo reiterativamente que hay que mirar lo cultural, porque la mirada cultural engloba la política, engloba la economía, engloba todo lo que tú puedas distinguir en un país, que sea lo que tú quieras mirar. Y yo creo que hay un empobrecimiento moral, un empobrecimiento ético de los aspectos de nuestra vida que más resaltan, como las élites, como los medios de comunicación, se fueron cayendo las iglesias, se fueron cayendo las instituciones. De hecho, a mí todavía me llama la atención la ausencia de referentes morales en todo lo que está pasando. Es que en Chile no hay. Es que no hay referentes morales. Aquí tú puedes mentir, engañar, contratar publicidad pagada, entregar cosas falsas. Y la verdad, más allá de que tu adversario te acusa de deshonesto, en verdad, pasó ayer, ya, ¿y qué pasó hoy día? ¿Y qué pasa mañana? Pareciera ser que está desalmada la cosa. Y yo creo que eso también genera desesperanza, genera miedo, frustración. Y bueno, se degenera la cosa, se desnaturalizan las cosas y finalmente uno ve que la cosa no está funcionando, si no funcionan así. Ahora, de que uno pueda especular que nos están ocultando la posibilidad de ser Dinamarca o que en verdad la cosa podemos avanzar un poquito. Yo pensaba la otra vez, cuando uno ve cosas como sociales, comunitarias, usualmente uno se mueve entre las capacidades y las voluntades. Uno dice, bueno, es que no voy a poder hacer más, ni voy a poder pagar más, ni voy a poder construir más, ni ir más lejos de lo que me alcancen mis capacidades. Y a veces uno mira, o por lo menos yo veo el mundo político y digo, no se replican esas lógicas. Pareciera ser que lo político en este momento es ideología más ganas. Y decir, y ahí veremos, será hermoso, no sé, esto es como reduccionismo. Yo creo que uno tiene que ir más o menos en el mejor encuentro de las capacidades con las voluntades y los recursos para no desilusionar a la gente y mantenerse más o menos en esos planos que es como que lo que la gente, yo digo, la gente normal entiende. Tú le explicas a la gente que en verdad, y como que finalmente dice ya, tenéis razón. Lo entiendes y la gente entiende cuando lo hizo, oye, por más que dibujemos un bembé nos alcanza para esto, pero tratemos juntos de que esto sí logremos esto y cuando tengamos esto.
Yo creo que esas lógicas más cotidianas son mucho más adheribles por la gente. Sí. Pero también es cierto, Sebastián, que hay un umbral a partir de desigualdad, a partir del cual se hace muy difícil esa armonía. Sobre todo en temas importantes. Yo me acuerdo que se lo escuché a un economista, de hecho muy neoclásico, una persona que estaba formado en Chicago, y él decía que es interesante porque era alguien consciente de la sustentabilidad o no de un modelo económico desde el punto de vista de la legitimidad social que tenía. Y la pregunta es ¿cuánta desigualdad tolera una sociedad? Se responde de distintas maneras. Por ejemplo, en México se tolera más que en Chile porque tienen la vía de escape a Estados Unidos. Si no fuera por ese elemento que descomprime, hace rato que habría habido otra revolución. Nosotros estamos atrapados por océanos, cordilleras, desiertos. Estamos atrapados aquí. Pero a veces es cultural. Sí, a veces es cultural. Porque vivir juntos en una sociedad tiene algo de empresa común. Por supuesto, uno siempre puede irse, pero no todos pueden irse tan fácil. Y en esa empresa común la pregunta que uno se hace, en cosas importantes, ¿cuánta desigualdad es tolerable? Entonces estábamos hablando de salud hace un rato. En cuestiones de vida o muerte yo creo que es bastante intolerable que la segregación económica haga la diferencia entre vivir y morir. Como que la gente yo creo que puede entender que la segregación económica, los distintos ingresos económicos expliquen que uno se vaya, no sé, a París de vacaciones de invierno y otros a San Antonio, Chile. Y está ok. Es tolerable. Pero cuando la diferencia de ingreso hace la diferencia entre vida y muerte, o ya un poco menos dramático, pero igual con consecuencias, entre una educación donde una niña o un niño tiene un futuro porque recibe una educación buena, aprende realmente a entender lo que lee, y otra en que no entiende lo que lee, se vuelve menos tolerable. Y eso, yo creo que en Chile el umbral, el estallido nos dio la pauta que habíamos pasado el umbral de desigualdad tolerable en Chile. Era demasiado. Porque incluso las iniciativas de cohesión sociales, digamos, de encuentro social, pierden credibilidad cuando después de ese encuentro cada uno se va, como la canción de Serrat, el rico vuelve a su... ¿Te acuerdas en esa canción sobre la noche de San Juan, digamos, donde por un rato están juntos, pero después vuelve el rico a su riqueza y el pobre a su pobreza? Yo creo que hay demasiado... Esto tiene que ver con los referentes morales que decías tú. Estamos en una sociedad que es más moderna en el sentido de Kant. Kant decía que el sello de la modernidad era que la gente se atreviera a pensar por sí misma. Ese era el lema para él. Atrévete a pensar por ti mismo. Fue muy liberador cuando lo dijo. La gente le escuchaba al cura en la iglesia en el siglo XVIII, los católicos. Y eso es lo que tengo que hacer. Eso se acabó. Y yo digo, bienvenido que se acabó. Pero hay una transición compleja entre la pérdida de esos referentes, el momento en que ya no están, y que se encuentra un modus vivendi civilizado entre personas que cada una de ellas piensa por sí mismo. Eso es algo que yo creo que estamos viendo, esa crisis de modernidad en Chile. Sí, yo creo que también es importante realmente mirarlo desde lo social, porque hay que entender también que la valoración que hace cada individuo de su propia vida considera los aspectos materiales, el acceso a la salud y considera, pero también hay otros aspectos gravitantes que también se vieron muy lesionados, que ya no están en la mirada del político, en la mirada de lo económico. Por ejemplo, el ingreso de la mujer al trabajo también desnudó que muchos niños quedaron mucho más abandonados, malcriados, con una nutrición también mucho más dañina también. Los tiempos de desplazamiento se alargaron demasiado, gente que se va a las 5 de la mañana llega a las 10 de la mañana, y aún así la gente encuentra formas de encontrar gustos en su vida. Uno dice, bueno, el que tiene más acceso degustará unos vinos maravillosos y desarrollar el paladar, y el otro con una caja de vino de cartón encuentra subjetivamente el mismo placer o la misma... quizá no es el mejor ejemplo, pero cuando miramos al ser humano tenemos que mirarlo mucho más en articulación. Hay gente que tiene mucha plata y es muy
está deprimida, no encuentra un sentido, tiene una mala vida. Claro, uno tendría que especificar que, claro, no va a tener el problema que tú dices de que le va a pasar algo, no va a tener acceso a algo. Pero tú dices, pero el fin último, ¿dónde está? ¿O dónde está el mejor equilibrio entre otros aspectos de, no sé, tener esperanza en el futuro, que hoy en día se ve tan mermado? ¿Cuántos jóvenes hoy día dicen, no voy a traer un hijo a este mundo? Y gente que son profesionales, no es una cosa que... Eso también va dando cuenta de que hay aspectos que también están mucho más en lo profundo también, que están lejos de la mirada del político, lejos de la mirada del economista, sin referentes morales. La iglesia ya casi no existe como referente, seguramente hay, en el territorio hay feligreses y toda la cosa, pero pareciera que faltan algunos, yo intuyo que faltan componentes en esta conversación que termina siendo política económica, política económica, política económica. Creo que también se está perdiendo el sentido de la vida. Estamos en este momento nuevamente una tercera guerra mundial, algunos dicen que ya empezó, otros que tensiones en el mundo, pandemia. Está siendo un mundo cada vez más aterrorizante también para desplegar la vida y soñar la vida. Y eso también da cuenta de que hay cosas que también tienen que meterse en la mirada, converger. Hay mucho vacío también. Yo entiendo eso, pero fíjate que cuando hablabas de la mujer que entró al trabajo, yo entiendo que fue disruptivo para esos niños, pero por otro lado era un resabio de una división sexual del trabajo donde la mujer no tenía acceso a incorporarse a cuestiones que quizá quería hacer, que ahora sabemos que querían hacer. Integrarse al mundo laboral no fue una pérdida para las mujeres. Sí, no es una crítica sobre yo entiendo. Eso, porque también si lo actualizas un poquitito más, que está el hito del ingreso, ahora si tú lo mezclas con lo digital, el smartphone y las redes, ves que el problema se multiplica al cubo, o sea, se expone al cubo, porque no solamente que los niños están más solos, sino que están interactuando con una tecnología completamente o muy desregulada. Y eso está haciendo mucho daño también, y ese daño que se está haciendo ahí se lo van a comer en 20 años más o en 30 años más. Sí. Y por otro lado, la pregunta que hacías tú, yo creo que en la generación del 60 hubo una época... Nos queda un minutito para ir cerrando. No, nada más que en la generación de los años 60 hubo mucho miedo de una catástrofe nuclear por Estados Unidos con la Unión Soviética. Yo creo que el cambio climático está teniendo el mismo rol desesperanzador. Creo que es porque lo vemos de manera muy tangible. Estos 40 grados que hubo este verano en Londres, por primera vez en la historia de que se toma la temperatura, llamaron la atención. O sea, la gente realmente es un elemento ese que se suma a todos estos otros y que genera inquietud en serio. Claro, tú decís la patita económica, la patita política y la patita social, pero en lo social necesitamos tener mejores valores o realmente la única forma de que la sociedad mejore es que haya gente mejor en más lados nomás, y sobre todo los que llegan a lugares de alta decisión o de alto manejo, de alto impacto, que llegue gente mejor de adentro. Y eso no lo va a cambiar ni la Constitución. Obviamente tiene su rol, si no es que no tenga nada que ver, sí tiene que ver, pero tenemos que también empezar a tener otras conversaciones sobre otros aspectos que son los que cimentan lo otro. Javier, se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias por la conversación, muy interesante mirar esta contingencia un poco desde más arriba, para no estar tanto en las minucias de todo esto que se replican y que además se anticipa que de aquí al 4 van a ir en aumento, en aumento, en aumento. Sí, gracias por la invitación y esperemos que empecemos a mirar el 4 y el 5 de septiembre. Y que lo social tienda manos y deje a los políticos y las redes no con tanta relevancia para construir un imaginario de un país que está más junto que separado, como nos hacen ver en las redes. Muchísimas gracias a todos, síganos en YouTube, La Hora 25 Chile. Muchas gracias y a seguir reflexionando en búsqueda de las mejores comprensiones para arreglar todas las cosas que tenemos que arreglar para que estemos un poco mejor todos. Muchas gracias.